Hay un tipo de persona que está desapareciendo. Y no me refiero a que se esté muriendo. Me refiero a que están eligiendo hacerse invisibles en el único lugar donde el mundo moderno considera que existes, las redes sociales. Sin historias, sin publicaciones, sin likes, sin presencia digital. Y lo más perturbador de todo es que mientras todos a su alrededor se hunden cada vez más en la necesidad de ser vistos, estas personas han encontrado algo que el resto ha perdido: la capacidad de existir sin testigos. Al final de este video vas a entender por qué tu necesidad de validación externa no es tu culpa, sino tu prisión. Y voy a revelarte el mecanismo psicológico exacto que estas personas desconectadas descubrieron para liberarse de esa adicción. Pero te advierto, una vez que veas lo que están viendo, no podrás volver a abrir una red social de la misma manera. Quédate conmigo porque lo que estás a punto de descubrir sobre tu relación con las pantallas va a incomodarte profundamente. Y esa incomodidad es exactamente lo que necesitas. Déjame pintarte una escena que reconocerás inmediatamente. Te despiertas y antes incluso de sentir tu cuerpo, antes de mirar por la ventana, antes de registrar qué día es o cómo dormiste, tu mano ya está buscando el teléfono. Es un movimiento automático, casi involuntario, como respirar. Desbloqueas la pantalla y en segundos estás dentro del flujo infinito. Instagram, Twitter, TikTok, Facebook, lo que sea. Y empiezas a consumir vidas ajenas antes de haber vivido un solo segundo de la tuya. Ves a alguien en una playa perfecta mientras tú estás en tu cama despeinado. Ves logros, cuerpos perfectos, parejas felices, éxitos rotundos. Y algo se mueve dentro de ti, algo oscuro y familiar. Una mezcla de envidia, inadecuación, ansiedad, porque tu día acaba de empezar y ya estás perdiendo, ya estás comparando, ya estás midiendo tu vida contra una versión editada, filtrada, curada de las vidas de otros. Y ni siquiera te has levantado todavía. Esto no es casualidad, no es debilidad de carácter, es diseño intencional. Las empresas detrás de estas plataformas emplean a los psicólogos más brillantes del mundo, neurocientíficos, expertos en adicción, diseñadores de experiencia, todos trabajando hacia un solo objetivo: capturar tu atención y nunca soltarla. Cada color, cada sonido, cada animación está calculada para activar tu sistema de recompensas. El scroll infinito no es un accidente, es una trampa. La notificación roja no es inocente, es un anzuelo. Y tú, sin saberlo, te has convertido en su producto más valioso. Porque no estás usando las redes sociales, ellas te están usando a ti. Están extrayendo tu tiempo, tu atención, tu energía mental y convirtiéndola en dinero para otros mientras tú recibes migajas de dopamina a cambio. Pero hay personas que vieron esto con claridad total y tomaron la decisión más radical que alguien puede tomar en el siglo XXI: salir completamente. No reducir el uso, no limitar el tiempo, salir. Borrar cuentas, eliminar aplicaciones, desaparecer del mapa digital. Y cuando haces eso hoy en día, cuando le dices a alguien que no tienes redes sociales, te miran como si hubieras confesado que vives en una cueva. Pero ¿cómo te enteras de las cosas? ¿Cómo mantienes contacto con tus amigos? ¿Cómo sabes qué está pasando? Como si la vida misma dependiera de un feed infinito de contenido diseñado para mantenerte ansioso y enganchado. Estas personas que ya no necesitan redes sociales han atravesado algo que la mayoría nunca atraviesa: el abismo interior. Han descendido a ese lugar oscuro donde tienes que enfrentarte a preguntas reales sobre quién eres cuando nadie te está mirando, qué quieres realmente cuando no hay likes validándolo, qué sientes cuando no hay una historia que documentar. Y ese descenso, aunque aterrador, les mostró algo que el resto sigue sin ver: que toda tu necesidad de validación externa, toda esa urgencia de ser visto y aprobado, no es amor propio, es su ausencia. Es el grito desesperado de alguien que no sabe quién es sin una audiencia que se lo confirme. Carl Jung escribió algo brutal pero liberador: la soledad no surge por no tener personas cerca, sino por ser incapaz de comunicar aquello que parece importante para uno mismo. Y las redes sociales son la perversión definitiva de esa verdad, porque te dan la ilusión de que estás comunicando, de que estás siendo visto, de que estás conectado.
pero lo único que realmente estás haciendo es proyectar una versión editada de ti mismo a un vacío donde nadie realmente te ve, donde todos están demasiado ocupados proyectando sus propias versiones editadas para prestarle atención real a la tuya. Es un teatro de soledades, cada uno actuando para una audiencia que no existe, esperando una conexión que nunca llega. Las personas que salieron de ese teatro descubrieron algo extraordinario, que cuando dejas de buscar validación externa, cuando dejas de medir tu valor por cuántos seguidores tienes o cuántos likes recibe tu foto, algo dentro de ti comienza a sanar. Es como si hubieras estado viviendo con un ruido constante de fondo durante años, un zumbido ansioso que nunca se detiene, y de repente, silencio. Un silencio real, profundo, donde por primera vez en mucho tiempo puedes escuchar tus propios pensamientos sin la interferencia constante de las opiniones, expectativas y vidas de millones de extraños. Michel Foucault habló del panóptico, esa prisión diseñada donde los prisioneros nunca saben si están siendo observados, así que se comportan como si siempre lo estuvieran. Las redes sociales son el panóptico perfecto del siglo XXI. Vives tu vida como si siempre tuvieras una audiencia, como si cada momento fuera potencialmente contenido, como si cada experiencia necesitara ser documentada y compartida para tener valor. Y en ese proceso de vivir para ser visto, dejas de vivir realmente. Dejas de estar presente en tus propias experiencias porque estás demasiado ocupado pensando en cómo se verán desde afuera. Piensa en la última vez que fuiste a un lugar hermoso, un sunset, una montaña, un momento perfecto. ¿Lo sentiste realmente o estuviste pensando en el ángulo correcto para la foto? ¿Experimentaste ese momento o lo documentaste? Las personas que ya no usan redes sociales recuperaron algo que suena casi primitivo en nuestra época: la capacidad de experimentar la vida directamente, sin mediación, sin la necesidad de convertir cada momento en contenido consumible. Y esa experiencia directa, esa presencia total, es algo que la mayoría ha olvidado que es posible. Ahora déjame mostrarte el mecanismo psicológico exacto de por qué las redes sociales son tan adictivas y por qué estas personas pudieron liberarse. Tu cerebro tiene un sistema de recompensas que evolucionó durante millones de años para ayudarte a sobrevivir. Cuando haces algo beneficioso, como comer cuando tienes hambre o conectar con tu tribu, tu cerebro libera dopamina, el neurotransmisor del placer y la motivación. Ese sistema funcionaba perfectamente en un mundo donde las recompensas eran predecibles y estaban ligadas a comportamientos genuinamente beneficiosos. Pero las redes sociales hackean ese sistema de una manera brutal. Cada like, cada comentario, cada notificación es una pequeña dosis de dopamina. Pero aquí está el truco diabólico. La recompensa es variable e impredecible. A veces tu publicación explota, a veces nadie la ve. A veces recibes validación masiva, a veces silencio total. Y esa variabilidad es exactamente lo que crea adicción. Es el mismo principio de las máquinas tragamonedas en los casinos. No sabes cuándo vendrá la recompensa, así que sigues intentando, sigues publicando, sigues revisando, atrapado en un ciclo que no puedes controlar porque tu cerebro ha sido secuestrado. Las personas que se liberaron entendieron algo crucial, que ese ciclo no termina nunca. No hay cantidad de likes que sea suficiente, no hay cantidad de seguidores que llene el vacío, porque el vacío no es externo, es interno. Estás buscando fuera lo que solo puede encontrarse dentro. Estás pidiendo a extraños que te den un sentido de valor que solo puede venir de ti mismo. Y mientras sigas buscando fuera, seguirás siendo esclavo del algoritmo, del juicio ajeno, de la validación que nunca será suficiente. Søren Kierkegaard escribió en el siglo XIX algo que describe perfectamente nuestra era digital. El mayor peligro es perderse a uno mismo. Y eso es exactamente lo que sucede en las redes sociales. Empiezas a construir un personaje, una versión de ti diseñada para gustar, para impresionar, para acumular validación. Y ese personaje, con el tiempo, empieza a reemplazar a la persona real. Empiezas a elegir experiencias no porque te llenen genuinamente, sino porque se verán bien. Empiezas a sentir emociones filtradas, editadas para encajar en la narrativa que construiste online. Y poco a poco, sin darte cuenta, te conviertes en un extraño para ti mismo. Ya no sabes qué quieres realmente porque siempre estás preguntándote qué querrá tu audiencia.
Las personas que salieron de ese laberinto hicieron algo que requiere un coraje inmenso. Eligieron perderse de cosas para encontrarse a sí mismas. Sí, se perdieron eventos porque la invitación solo estaba en Facebook. Sí, se sintieron fuera de conversaciones porque no vieron el video viral del que todos hablan. Sí, enfrentaron la incomodidad de explicar una y otra vez por qué no tienen Instagram, como si necesitaran justificar su derecho a existir sin ello. Pero en ese proceso de perderse cosas externas, encontraron algo infinitamente más valioso. Se encontraron a sí mismos. Y aquí está lo que nadie te dice sobre ese encuentro contigo mismo. Es aterrador al principio. Porque cuando eliminas todas las distracciones, cuando quitas el ruido constante de las redes sociales, te quedas solo con tu mente. Y tu mente, si no has hecho el trabajo interno, es un lugar incómodo. Allí están todas las preguntas que has estado evitando, todos los miedos que has estado enterrando, todas las verdades sobre ti mismo que no quieres ver. Las redes sociales te permiten huir de todo eso, mantenerte constantemente distraído, siempre consumiendo contenido ajeno para no tener que producir sentido propio. Pero las personas que atravesaron ese miedo inicial, que se sentaron con su incomodidad sin huir hacia una pantalla, descubrieron algo extraordinario. Descubrieron que del otro lado del aburrimiento, del otro lado del silencio incómodo, hay claridad. Empiezas a saber qué sientes realmente porque tienes espacio para sentirlo. Empiezas a saber qué piensas realmente porque tienes tiempo para pensarlo. Empiezas a saber quién eres realmente porque no estás constantemente absorbiendo identidades prestadas de influencers y celebrities. Blaise Pascal escribió hace siglos: la mayor infelicidad del hombre proviene de una sola cosa: no saber permanecer en reposo en una habitación. Y las redes sociales son la manifestación perfecta de esa incapacidad. No podemos estar solos con nosotros mismos ni por un segundo. Cada momento de silencio, cada segundo de aburrimiento, se llena inmediatamente con scroll infinito. Y en esa huida constante de nosotros mismos, nos perdemos completamente. Las personas que ya no necesitan redes sociales han desarrollado algo que suena casi místico en nuestra época: la capacidad de estar con ellos mismos sin necesitar distracciones externas constantes. Pueden sentarse en silencio sin sentir que se están perdiendo algo. Pueden estar aburridos sin entrar en pánico. Pueden experimentar momentos vacíos sin la urgencia de llenarlos con contenido ajeno. Y esa capacidad, esa tolerancia al silencio interior, les da acceso a niveles de autoconocimiento que la mayoría nunca alcanzará. Porque verás, el autoconocimiento real no viene de tests de personalidad online o de leer sobre ti mismo en horóscopos. Viene de la introspección sostenida, de pasar tiempo contigo mismo, observando tus patrones, tus reacciones, tus miedos, tus deseos. Y esa observación requiere silencio, requiere espacio mental que las redes sociales sistemáticamente destruyen. Cada vez que surge un pensamiento incómodo, cada vez que empieza a aparecer una emoción difícil, ahí está la pantalla lista para rescatarte de ti mismo. Pero ese rescate es un secuestro. Te salva de la incomodidad momentánea al costo de nunca procesarla realmente, nunca entenderla, nunca transformarla. Y hay algo más profundo todavía que estas personas descubrieron. Descubrieron que las redes sociales no solo fragmentan tu atención, fragmentan tu identidad. Porque en las redes sociales no eres una persona, eres múltiples personas simultáneamente. Eres la versión que muestras a tus seguidores profesionales, diferente de la versión que muestras a tus amigos de la universidad, diferente de la versión que muestras a tu familia, diferente de la versión que muestras a esa persona que te atrae. Y cada una de esas versiones requiere mantenimiento, requiere consistencia, requiere que recuerdes qué máscara llevas puesta en cada contexto. Es exhaustivo psicológicamente, es vivir como un actor que nunca sale del escenario, siempre representando un papel, siempre consciente de la audiencia. Y lo más trágico es que en medio de todas esas versiones de ti mismo, la persona real se pierde. Ya no sabes cuál es tu opinión genuina porque siempre estás calculando qué opinión recibirá mejor respuesta. Ya no sabes qué te gusta realmente porque siempre estás eligiendo lo que se verá mejor. Tu identidad se convierte en una construcción de marketing en lugar de una expresión auténtica. Las personas que salieron recuperaron algo sagrado, una identidad unificada.
Ya no necesitan ser diferentes personas en diferentes contextos. Pueden ser simplemente ellos mismos, completos, contradictorios, imperfectos, sin tener que curar esa complejidad para una audiencia. Y esa integridad psicológica, esa capacidad de ser uno mismo sin fragmentación, genera una paz interna que las personas todavía atrapadas en redes sociales ni siquiera saben que es posible. Arthur Schopenhauer habló de cómo la mayoría de las personas confunden la opinión ajena con la realidad. Escribió: "La preocupación por la opinión ajena es una esclavitud universal". Y las redes sociales son la materialización perfecta de esa esclavitud. Vives esclavo de las métricas, de los algoritmos, del juicio constante de una audiencia invisible. Cada decisión que tomas, desde qué ropa usar hasta dónde viajar, está contaminada por la pregunta: ¿cómo se verá esto? ¿Qué dirán? Y lo más brutal es que esa audiencia que tanto te preocupa ni siquiera existe realmente, porque todos están demasiado ocupados preocupándose por su propia imagen como para prestar atención genuina a la tuya. Es un teatro donde todos son actores y nadie es público, todos actuando para nadie, esperando una validación que nunca llega de manera satisfactoria porque viene de un lugar vacío. Las personas que salieron vieron esa futilidad con claridad total. Vieron que estaban invirtiendo años de su vida, horas diarias, en construir y mantener una imagen para personas que no las conocen, que no las aman, que probablemente ni siquiera piensan en ellas fuera de los 3 segundos que dura un scroll. ¿Qué locura es esa? ¿Qué tipo de existencia es vivir para la aprobación de extraños que nunca te verán realmente? Y aquí está algo que necesitas entender sobre el tiempo. Los estudios muestran que el promedio de uso diario de redes sociales está entre 2 y 4 horas. Eso es un día completo cada semana. Eso es más de 2 meses al año. Eso es literalmente años de tu vida entregados a una pantalla. Y cuando llegas al final de ese tiempo, ¿qué te queda? No has creado nada duradero, no has construido nada real, no has aprendido nada profundo. Solo has consumido, solo has scrolleado. Solo has comparado tu vida con versiones editadas de vidas ajenas. Es tiempo perdido en el sentido más absoluto. Tiempo que nunca recuperarás. Horas de tu existencia única e irrepetible regaladas a algoritmos diseñados para mantenerte adicto. Las personas que salieron recuperaron esos años, y no necesariamente los llenaron con cosas productivas o grandiosas. A veces solo los llenaron con silencio, con contemplación, con caminar sin destino, con mirar por la ventana. Pero ese silencio es suyo. Ese tiempo les pertenece completamente. Y en una época donde tu atención es la mercancía más valiosa, donde corporaciones multimillonarias luchan por cada segundo de tu tiempo, recuperar tu atención es un acto revolucionario. Martin Heidegger escribió sobre cómo la modernidad nos ha convertido en seres constantemente distraídos, siempre dispersos, nunca presentes. Y eso fue antes de Internet, antes de smartphones, antes de redes sociales. Si pudiera ver nuestra época, vería su pesadilla hecha realidad. Una humanidad completamente alienada de sí misma, viviendo en un estado de distracción perpetua, incapaz de habitar el presente porque está constantemente proyectándose hacia un futuro mediado por pantallas. Las personas que ya no necesitan redes sociales han logrado algo que Heidegger consideraría casi imposible en nuestra era. Han vuelto al presente. Cuando comen, comen. Cuando caminan, caminan. Cuando están con alguien, están realmente ahí. No están pensando en cómo se verá el momento. No están buscando el ángulo perfecto para la foto. No están medio presentes mientras revisan notificaciones. Están completamente ahí. Y esa presencia total, esa capacidad de habitar completamente el momento que estás viviendo, transforma la calidad de tu experiencia de manera radical. Porque la vida no se vive en lo extraordinario, se vive en lo ordinario, en las conversaciones cotidianas, en las comidas simples, en los momentos tranquilos que nadie documentaría porque no son contenido. Pero cuando estás completamente presente en esos momentos ordinarios, cuando no los estás midiendo contra una vara de ¿es esto digno de ser compartido?, empiezas a encontrar una riqueza que antes pasabas por alto. Empiezas a notar detalles, texturas, matices que la mente distraída nunca percibe.
Y descubres que la vida, cuando realmente la vives, en lugar de documentarla, es infinitamente más interesante que cualquier feed infinito. Y aquí está otra verdad incómoda. Las redes sociales han destruido tu capacidad de aburrirte, y eso es catastrófico, porque el aburrimiento, ese estado que todos evitamos como si fuera veneno, es en realidad el terreno fértil donde nacen las ideas más originales, donde emerge la creatividad real, donde tu mente empieza a generar desde dentro en lugar de solo consumir desde fuera. Todos los grandes artistas, científicos, pensadores, pasaron largos periodos aburridos, sin distracciones, permitiendo que sus mentes vagaran libremente. Ahí es donde Darwin desarrolló sus teorías, donde Einstein imaginó sus experimentos mentales, donde los novelistas encuentran sus historias. Pero tú no puedes aburrirte ni por un segundo. Cada momento vacío se llena inmediatamente con scroll, y en esa saturación constante de estímulos externos, tu creatividad interna se atrofia. Ya no generas ideas propias porque estás demasiado ocupado consumiendo ideas ajenas. Ya no tienes pensamientos originales porque tu mente está constantemente siendo alimentada con pensamientos de otros. Te conviertes en un receptor pasivo en lugar de un creador activo. Y esa pasividad, esa pérdida de agencia creativa, te vacía de una manera que ni siquiera sabes nombrar. Las personas que salieron recuperaron su aburrimiento, y en ese aburrimiento, en esos momentos donde no hay nada que hacer ni consumir, su creatividad despertó. Empezaron a tener ideas propias otra vez, a pensar pensamientos que nadie les había metido en la cabeza, a imaginar posibilidades que no venían de un influencer. Recuperaron su agencia mental, su capacidad de generar sentido desde dentro en lugar de solo absorberlo desde fuera. Simone Weil escribió algo profético: la atención absoluta es oración. Y si eso es cierto, entonces las redes sociales son la muerte de lo sagrado, porque han hecho imposible la atención absoluta. Tu atención está siempre fragmentada, siempre dividida, siempre saltando de un estímulo al siguiente. No puedes leer un libro sin revisar el teléfono cada 5 minutos. No puedes tener una conversación sin que tus ojos busquen la pantalla. No puedes sentarte en silencio sin sentir la urgencia de llenar ese vacío con contenido. Y en esa fragmentación constante, pierdes la capacidad de lo que los monjes llaman contemplación, esa mirada sostenida sobre algo, ese hundirse profundamente en una sola cosa hasta que revela sus secretos. La sabiduría no viene del consumo rápido de información infinita, viene de la digestión lenta de pocas cosas profundas. Pero las redes sociales te entrenan para lo opuesto: consumo rápido, superficial, infinito, sin digestión, sin reflexión, solo más y más y más, hasta que tu mente está tan sobrecargada que no puede procesar nada realmente. Las personas que se desconectaron recuperaron su capacidad de contemplación. Pueden sentarse con un libro durante horas sin interrupciones. Pueden mirar un atardecer sin la urgencia de fotografiarlo. Pueden mantener conversaciones profundas que duran toda la noche sin que nadie revise su teléfono. Y en esa profundidad recuperada, en esa capacidad de sumergirse completamente en algo, encuentran niveles de comprensión y satisfacción que el scroll infinito nunca podría dar. Y déjame hablarte de algo que estas personas descubrieron sobre las relaciones. Las redes sociales te hacen creer que estás más conectado que nunca. Tienes cientos, quizá miles de amigos. Pero esa conexión es ilusoria, porque la verdadera conexión humana requiere presencia mutua, vulnerabilidad real, tiempo compartido sin pantallas de por medio. Y las redes sociales ofrecen exactamente lo opuesto: ausencia mediada por tecnología, vulnerabilidad performativa diseñada para likes, tiempo fragmentado donde nunca estás realmente presente con nadie. Puedes tener 1000 amigos online y sentirte profundamente solo. Puedes recibir 100 mensajes al día y no tener a nadie a quien llamar en una crisis real, porque esas conexiones digitales son superficiales por diseño. No hay profundidad ahí. No hay intimidad real, solo una simulación de conexión que deja el hambre de verdadera compañía completamente insatisfecha. Es como comer aire mientras tu cuerpo se muere de hambre. Estás constantemente consumiendo interacción, pero nunca te nutres realmente.
Las personas que salieron redescubrieron algo antiguo y sagrado, la amistad profunda. Pocos amigos, quizás solo 2 o 3, pero conexiones reales, profundas, donde pueden mostrarse completos, donde no hay actuación, donde el tiempo juntos es realmente juntos, sin pantallas compitiendo por atención. Y descubrieron que esas pocas amistades profundas nutren más que 1000 conexiones superficiales, que la calidad supera infinitamente a la cantidad, que es mejor tener un amigo real que conoce tu oscuridad y se queda, que tener 1000 seguidores que solo conocen tu imagen curada. Y aquí está lo más liberador que descubrieron, que no necesitan audiencia para que su vida tenga valor. Su existencia no requiere validación externa. No necesitan que nadie vea lo que hacen para que importe. Pueden vivir experiencias hermosas, profundas, significativas y guardarlas solo para ellos. No todo necesita ser compartido, no todo necesita convertirse en contenido. Algunos momentos pueden ser solo tuyos, privados, sagrados, sin diluirse en la necesidad de hacerlos consumibles para otros. Y esa privacidad voluntaria, esa capacidad de vivir sin dejar rastros digitales por todas partes, les otorga una libertad que el resto ha olvidado que existe. La libertad de cambiar sin que Internet archive quién eras antes. La libertad de cometer errores sin que queden inmortalizados para siempre. La libertad de ser contradictorios, complejos, humanos, sin tener que mantener una narrativa coherente para una audiencia. Friedrich Nietzsche escribió: uno tiene que despojarse de todo lo malo en sí mismo para poder ser realmente libre. Y las redes sociales son ese algo malo del que necesitas despojarte, no porque sean inherentemente malvadas, sino porque te mantienen atrapado en un ciclo de necesidad y validación que nunca se satisface. Te mantienen buscando fuera lo que solo puede encontrarse dentro. Te mantienen viviendo para otros en lugar de para ti mismo. Las personas que se liberaron hicieron algo que suena simple, pero requiere un coraje inmenso. Eligieron vivir para ellos mismos. No para impresionar, no para acumular validación, no para construir una marca personal. Solo para vivir. Para explorar lo que les interesa sin preguntarse si es contenido. Para desarrollar habilidades que nadie verá. Para tener pensamientos que nadie leerá. Para existir plenamente sin la necesidad constante de demostrar que existen. Y en esa elección silenciosa pero radical, encontraron algo que la mayoría busca toda la vida y nunca encuentra: paz interior. No la paz superficial de estar distraído constantemente, sino la paz profunda de estar completo. La paz de no necesitar nada de nadie. La paz de ser suficiente exactamente como eres. Sin mejoras, sin filtros, sin actuación. La paz de estar en silencio contigo mismo y sentirte bien. Esa paz no tiene precio y es completamente incompatible con la vida en redes sociales. Entonces aquí está la pregunta final, la única que realmente importa. ¿Estás usando las redes sociales o ellas te están usando a ti? ¿Las abres conscientemente porque decidiste hacerlo o tu mano se mueve sola al teléfono? ¿Te nutren o te drenan? ¿Te acercan a quien quieres ser o te alejan? Y la prueba definitiva, ¿podrías pasar una semana sin ellas sin sentir ansiedad? Si no puedes, si la mera idea te genera pánico, entonces ya tienes tu respuesta. No estás eligiendo, estás siendo elegido. Eres adicto. Y ni siquiera lo sabías. Las personas que ya no necesitan redes sociales no son superiores moralmente, no son más iluminadas, no tienen algún poder especial. Simplemente vieron lo que estaba pasando con claridad total y tomaron una decisión. Decidieron que su tiempo les pertenece a ellos, no a un algoritmo. Decidieron que su vida les pertenece a ellos, no a una audiencia. Decidieron que su valor viene de dentro, no de métricas externas. Y en esa decisión hay una dignidad silenciosa, una forma de resistencia que no necesita declararse porque simplemente se vive. Mientras el mundo sigue acelerando, mientras la adicción a pantallas se normaliza cada vez más,
Mientras los niños crecen creyendo que la vida se vive para ser mostrada, estas personas caminan en dirección contraria. No predican, no juzgan, simplemente viven de manera diferente. Han elegido profundidad sobre amplitud, calidad sobre cantidad, presencia sobre representación, ser sobre parecer, y en esa elección silenciosa están escribiendo una respuesta a la pregunta más importante de nuestra era: ¿es posible ser humano en un mundo digital? Y la respuesta que están viviendo es sí, pero requiere soltar. Soltar la necesidad de validación constante, soltar el miedo a perderte cosas, soltar la ilusión de que más conexiones digitales significan menos soledad, soltar la creencia de que tu vida necesita ser vista para tener valor. Y cuando sueltas todo eso, cuando te atreves a existir sin testigos digitales, algo extraordinario sucede. Empiezas a vivir de verdad. No una versión curada para consumo externo, sino tu vida real, completa, imperfecta, auténtica. Y descubres que esa vida, la que nadie ve, es infinitamente más rica que cualquier cosa que podrías haber construido para una audiencia. Así que cuando este video termine, cuando apagues la pantalla y te quedes solo contigo mismo, hazte esta pregunta: ¿quién soy en el silencio? No quién aparento ser, no quién la gente cree que soy. ¿Quién soy realmente cuando nadie me está mirando? Y si no puedes responder esa pregunta, si te das cuenta de que has estado viviendo tanto para otros que perdiste contacto contigo mismo, entonces ya sabes lo que necesitas hacer. No es fácil, no es cómodo, no será entendido por la mayoría, pero del otro lado de esa decisión está la libertad más grande que existe. La libertad de ser simplemente tú, sin actuación, sin validación, sin audiencia, solo tú, completo, presente, vivo. Las personas que ya no necesitan redes sociales están viviendo esa libertad ahora mismo. Y tú, si tienes el coraje de atravesar el abismo interior, también puedes.